Bienvenido y bienvenida al episodio número 25 de Peor Caso. En este episodio, niños salvajes. Hablándote desde los lugares más ferales de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Esta semana junto a mí está Christopher Kovacevic. Mi mamá siempre me dijo que era una bestia. Cristian Rosinke. Estaba esperando. Por fin. Y Malca Negrete. Qué ferales. Okay. Hoy día vamos a hablar sobre niños salvajes. Niños que se han perdido, se han escapado, los han encontrado criados por animales en forma salvaje. Pero primero les voy a contar algo. En Michigan hay ranchos de caza. Son varias hectáreas de terreno donde los dueños dejan sueltos jabalís que después los cazan. Como tener mascotas y después las matan. Es como pescar una pecera. Claro, como pescar una pecera. Pero parece que arriendan esto a otra gente. Entonces, a veces pasa que estos animales se escapan de los límites de los ranchos y se convierten en especies invasivas en áreas naturales. ¿Ustedes saben lo que significa atavismo? Atavismo. No. Es colocar cuerda entre dos abismos. Atar el abismo, claro, para cruzarlo. Exactamente. Alguien tiene que hacer trabajo, si no, ¿cómo vas a cruzar? El atavismo, viene ahí. El atavismo, en este caso, se refiere cuando características genéticas pertenecientes a antepasados se manifiestan. Y eso también incluye el comportamiento. Pero solo en este caso. En otro caso, es la unión entre dos abismos. A través de cuerda. Claro. Exacto. Lo raro es que en estos ranchos... Perdón. Lo raro es que estos chanchos cambian también físicamente cuando son liberados en la naturaleza. Chanchos, rancho. Claro. Te volviste rapero. Claro. Lo voy a anotar. En el caso de los jabalíes se ponen peludos, les crecen los colmillos y se vuelven agresivos. Son súper buenos para adaptarse y como son carroñeros, se pueden vivir en cualquier parte. Y lo mismo ocurre con los cerdos que consumimos. Cuando un cerdo domesticado se encuentra en un lugar natural, le crece el pelo, no son pelados como chanchos. Y se pueden volver agresivos. Y si tú ves fotos de cerdos que han regresado a lo salvaje, no son esta imagen del cerdo como uno lo denomina así como un adjetivo cuando se refiere a algo asqueroso, grande, gordo. Son súper elegantes, son como más grandes que un jabalí porque nosotros lo hemos hecho crecer para que tengan más carne, pero tienen pelo y son como animales normales, no son chanchos de una granja, chanchos que comen arriba de sus excrementos. Los cerdos domesticados son los animales que tardan menos en revertirse a salvajes. Les toma solamente 2 a 3 generaciones para convertirse completamente en animales salvajes. ¿Y sabes tú si pierden todo lo que hayan aprendido o lo que... Sí, lo que aprendieron? O sea, si tú le enseñas a sentarse, a dar la patita, yo creo que lo olvidan. Claro. ¿Cómo tomar la cola el té? se les olvida enroscar la cola. ¿Cómo cambiar una llanta en un carro después de que se les olvide? Todo lo básico se les olvida lo básico. Entonces nos hace preguntarnos qué es lo que es la domesticación. Es el proceso en que animales o plantas adquieren o desarrollan cambios físicos o comportamientos que son heredables. Y ahí está lo que decía Cristian. Tienen que ser heredables. Y es normalmente para ser adaptado a beneficio humano. La palabra heredable es súper importante para diferenciar casos cuando alguien amaestra o amansa a un animal salvaje. Por ejemplo, si alguien tiene un león en la casa, amaestrado y manso, ¿todo bien? Las crías de ese león no van a tener ningún problema en comerse a su dueño. Entonces, no sé, ¿han visto esos casos de gente que tiene zorros en las casas? Esos zorros son animales salvajes. Y no necesariamente significa que van a ser agresivos. En el caso de los zorros son súper... ¿cómo se llama cuando se asustan? Cuando se asustan demasiado, como nerviosos.
Ok. Si uno le va a hacer cariño, así como que te mueve la cola, pero mientras se hace pichí. Son sucios, no se van a acostumbrar nunca a hacer caca afuera, qué sé yo, te van a hacer caca en el medio del living. Y esas cosas, así no se puede domesticar un zorro. Entonces, es súper lindo tener esta como una ardilla en la casa, pero hay que acordarse que son animales salvajes. Y si Ujú. nosotros logramos amaestrarlo en cierta medida, no significa que se va a hacer, se va a convertir en un animal domesticado, porque la domesticación tiene que pasar por generaciones. Entonces, una pregunta. En el caso del ser humano, ¿creen ustedes que nosotros como animales nos podríamos considerar como animales salvajes o domesticados? Pero espérate. ¿Quién Depende. ¿De qué depende? más? Pero espérate. Es como el cuento de la gallina y el huevo, po. ¿Lo es? ¿Quién fue el primero que se domesticó? ¿Se autodomesticaron? ¿Cuál fue la primera mamá que dijo, ya, para con esto? Es hora de colocar animal, orden. animal. Anda a bañarte. Se me baja de Se ese me baja árbol. el árbol. Pare de andar como un mono. Levántese. Claro. Qué risa. ¿Cuál fue la primera mamá mono que dijo, ya, ¿saben qué? De ahora en adelante La mamá mono. basta de ser monos. Ahora vamos a domesticarnos. Claro. Déjate de caminar en 4 patas. Exactamente. ¿Pero qué estás haciendo? ¿No te crees un animal? Claro. Ven, te vamos a cortar la cola. No, en serio. Yo siempre pienso de No, que pero en serio. cuando dicen, se murió por exposición a los elementos. Nosotros, si a nosotros nos tiran en un bosque por ahí, en un cerro, duramos 5 días a lo mejor, a lo más. Tú, de pronto. Yo creo que duró así 3 días, tal vez. Porque no hay Red Bulls. Por eso es que no duras. Claro. Pero no, de verdad, no duraríamos mucho, porque no sabemos qué planta es comestible, qué no sabemos cómo Right. cazar, no sabemos cómo hacer fuego, a menos que veamos el canal de YouTube de este tipo que hace casitas de barro. Casita, Sí, es genial. tremendo ese man. Tremendo. Como, Muy Tremendo. bueno. O sea, súper bueno. Pero me refiero en serio, que nosotros no duraríamos nada. Nosotros deberíamos tener como responsabilidad en el lugar, en el área donde nosotros vivimos, saber identificar plantas que podríamos usar en forma Sí. curativa, porque en el día de mañana ocurre una catástrofe y se corta el internet sí, y no hay electricidad porque hay un solar flare, esas cosas. sí, sí. Y el que sepa qué plantas se pueden usar para medicinas, cosas así, cómo cazar, cómo hacer fuego. Deberíamos ir a acampar un día, Cristian. Dude, let's fucking do that shit. Así sin ¿En nada, serio? sin Hagámoslo. nada. Sí, bueno, con ropa, con no. ropa. Eso me suena súper rapey de tu parte. Con Armand. No, yo iría con ropa. Claro, iría con una cámara y con ropa. Pero sin encendedor, sin cargador de batería, no. Hay que hacer el fuego, hay que ir a cazar un conejo y matarlo. Oh, qué terrible. Te estás emocionando demasiado, Sí, demasiado. con el... Pero me refiero a que nosotros hemos perdido esa parte de poder ser animales. En eso sí estoy de acuerdo porque esa conexión, digamos, a lo tradicional, a las acciones que de pronto culturas pasadas habían aprendido por repetición y por generación en generación, como dices tú, saber qué hongos comer, qué hongos no comer, qué Ujú. plantas usar para, digamos, curar un dolor de cabeza o algo que se pueda poner en una herida o una quemadura. En eso sí estoy de acuerdo Ujú. contigo, hermano. Vivimos demasiado metidos en la ciudad, todos en estas cajitas que son artificiales, con climas artificiales Son adentro. cajitas. Ni siquiera, a lo mejor somos extraterrestres, ni siquiera podemos vivir afuera en el clima natural que hay afuera. No pertenecemos a... No, pero fue porque nos desadaptamos. Po. Oye, yo en mi... Mi amigo, yo Mira los No, vagabundos. es que, lo que pasa es que tú estás hablando del ser humano moderno hoy en día. Ujú. El ser humano es un ser adaptable. Y hay en este país. En un país de De hecho, primer mundo. todavía hay gente que vive en eso es el verdad. Amazonas Ajá. y Sí. hay tribus de que todavía ni siquiera tienen contacto con humanos. Con humanos. Qué Con un discriminatorio, marrano. qué racista. Saca eso, por favor. Con un humano moderno, no sé a qué te refieres. No se dieron cuenta. No, Había pasado piola, pero tú hablaste. No, pero tienes Creíste- razón, nunca han visto a un ser humano moderno, te faltó decir moderno.
Claro, un ser humano moderno. Pero es obvio que si nosotros nos tuviéramos que exponer a una situación de esa, estamos con cero preparación porque nadie nos enseñó. Ujú. En el comienzo de la civilización humana, ese tipo de conocimiento era el conocimiento que ahora, por ejemplo, nosotros sabemos que hay que mirar a los dos lados para cruzar la calle, que no te puedes ir a meter en un barrio muy peligroso si no estás armado. Que Sí, eso cosas es por el verdad. estilo. Tenemos otro tipo de preparación. Es otro tipo de preparación. ¿Qué pasa cuando los seres humanos son insertados en un ambiente salvaje? Vamos a ver entonces algunos casos que hemos revisado sobre ocasiones en que niños, adultos parece que nunca ha pasado, se han encontrado solos Jamás ha pasado en la naturaleza. en la vida del mundo. O sea, tenemos que aclarar que esto es un caso específico de niños Ah, sí. en la naturaleza, porque Perfecto. existen casos de adultos que se perdieron. Hay un caso de un japonés, no sé si un japonés, pero tengo casi 90% seguro de que sobrevivió 200 días en mar abierto. O en mar abierto. Sí. Uy, Y debe haber jugado Subnáutica. debe haber jugado su mapa, seguramente. Claro, pero no sabe, tiene que encontrar la sal, mezclarla con algas y hace cloro para purificar el agua. Claro. Él Entonces sabía no- eso. Entonces no son adultos, Sí, son son niños. Son niños. menores. Menores de edad. Cuando hablamos de niños, les vamos a decir niños ferales. El, O eh, niños salvajes. el título original que teníamos era Niños Ferales, pero yo creo que el término niños salvajes es más fácil de entender, pero ferales, salvajes es intercambiable, queda lo mismo. El mito de fundación de Roma, que fue más o menos en el 753 a.C., comienza con Troya y su batalla con los griegos, con el caballo de Troya. Y cuenta la historia de que un héroe de esa guerra que se llamaba Eneas, cuando el caballo de Troya entró y los griegos entraron a la ciudad, se arrancó y viajó por un barco y se fue por toda la costa del mar Mediterráneo hasta que se dio la vuelta. Y, Oye, ¿querés explicar lo del caballo de Troya en caso de que alguien que esté escuchando no tenga idea de qué estás hablando? sí, hay un documental que tiene a Brad Pitt, que yo lo recomiendo para que lo vean. Es un súper históricamente Correcto. correcto. Porque un millennial te escucha y dice, ah, es un troyano, un virus de computador. Claro, un virus de computador. El caballo de Troya, la compañía de malditos condones. ignorantes, Malditos millennials. malditos milenios ignorantes. No fue una táctica que usaron los griegos para invadir la ciudad de Troya, porque tenían muros y estuvieron mucho tiempo asediando y al final ¿qué hicieron? Sacaron a todas las tropas y hicieron como que se habían ido. Como que engañaron a los troyanos y les dejaron un regalo en la puerta, que era un caballo gigante. Nada sospechoso acá. Un caballo gigante. Exacto, era como, porque ustedes ganaron y son lo máximo, aquí está el caballo gigante para ustedes. Qué loco. Y era un caballo... ¿Te imaginas el tipo que lo descubrió así? Oye, comandante, hay un caballo de mirando madera por el gigantesco muro. afuera. Comandante, con una cinta, debe ser un regalo. Entonces abrió las puertas, entraron y adentro del caballo de Troya iban unos... Oye, ¿te Unos imaginas si se nos hubiera soldados ocurrido mejor quemarlo? Oh, that would have been fucked up. Oh, Una prenda. No, Sí, no. quémalo. Sacrificio. Déjalo ahí. Sacrificio. No, yo no lo quiero. Eso, déjalo ahí. Después de un rato empiezan a salir romanos. Griegos. Pero no eran griegos. romanos en ese tiempo, No será. habían Claro, romanos era todavía. griego. Y los griegos no eran... Ya, ahora vas a entender. Vamos a emputar a historiadores. Hicieron entrar al... Sí, por favor, Armando. Peor caso donde la historia es historia. Buenas noches. Ellos tomaron el caballo de Troya, lo hicieron entrar a la ciudad de Troya y en la noche, después de que ellos celebraron la victoria contra los griegos, salieron los soldados, abrieron las puertas y entró el ejército griego y mató a todo el mundo adentro.
Y la ciudad de Troya fue destruida. Y dentro de esos líderes que había uno que se llamaba Eneas. Pero y espera, Eneas antes que continúes, déjame aclarar una cosa. Por eso es que este tipo de virus que tú recibes, cuando tú recibes un virus que es como un archivo PDF o algo como que te regalan, tú lo aceptas como un regalo y después se abre y te tira el virus, y por eso se llaman troyanos. Sí, que no tiene nada que ver con los trolls. No. ¿Quién dijo que tenía que? No, porque troyano y troll, la gente Trolliano. Podría ser. que te están troleando. También Pero no puede tiene nada ser. que ver. No, no tiene Malditos relación. millennials. Pero no. Y bueno, Eneas. los soldados salen, destruyen la ciudad y Eneas se arranca. Y se arranca por el mar Mediterráneo hasta que llega a una parte cerca de Italia, y ahí encuentra al rey latino. Y el rey latino recibe a los troyanos El que se Latin habían King. arrancado junto con El Latin King no es una. Son como unos mafiosos. Es un acá. grupo. no sé. Latin ¿Son? King es un grupo de música. Oh, no, sí, es Pero los también hay- Latin Kings. Pero Es un también gru- hay es un como grupo, unos ganga. mafiosos que uno cansa. No eran eso. Capaz que decían eso. Okay. Digo, Latin "Sup, Kings, man?" puto. Puta, Eneas, ¿qué más, cuz? Órale. Bueno, el Eneas se casa con la hija del rey latino, Le Ya. fue bien. pasan un par de cosas, hay una guerra entre medio, y varias generaciones enfrente, el Eneas queda como, bueno, en esta guerra que existió del rey latino muere, y Eneas, como estaba cansado con la princesa, queda como el rey de los dos pueblos. Un par de generaciones después, unas 6 generaciones después más o menos, habían dos hermanos, uno de ellos era Numitor y el otro se llamaba Anulio. Y a Anulio no se le ocurre nada mejor que quitarle el poder al hermano mayor y mandar a matar a sus sobrinos para que nadie pudiese reclamar el trono. Y los mató. Solo Eso que eso deja- era común entre reyes antiguamente. Maldito. Sí, matar al hermano y Matar a darle los su- progenies porque siempre corrían el riesgo de que se aprovecharan. ¿Cómo se llama eso? ¿Hermanicidio? Debe ser brocidio. Brocidio, creo que es. Búscanlo en Google. El Numitor también tenía una hija y Anulio no la mató, pero la hizo una sacerdotisa, Son como Y nombres la de los Decepticons. más o menos. ¿Cómo se llamaba el segundo? El segundo tipo que dijiste. Anulio. No, el otro. El hermano mayor se llamaba Numitor. Eso, Ujú. que la lleva. Ok, sí, ok, I got it. Entonces dejó a la hija de Numitor viva y la transformó en una En un auto. sacerdotisa, Para que no tenía- tuviera hijas. claro, para que no tuviera hijos. Claro. Ella tenía que quedarse virgen hasta el final de sus días. ¿Y qué pasó? Un día aparece embarazada, y ella fue juzgada Fue el Trauco. porque entonces ella alegaba de que había sido el dios Marte. Marte. Pero en ese tiempo, si una mujer era violentada y ella no podía demostrar quién era o alguna cosa así, la mandaban a la cárcel. Así que la mandaron a la cárcel. Y cuando nacieron los dos hijos, les colocaron Rómulo y Remo. El rey los mandó a matar. El Anulio, el que sería como el tío abuelo de ellos. Y los mandó a matar. Solamente que la persona que iba a matar a los niños no los quería. La orden de él había sido enviar a los niños al río y ahogarlos. Y el soldado que fue a hacer esto no tuvo coraje y no los mantuvo abajo del agua, sino O que tuvo simplemente piedad. los lanzó al río. No fue Anulio el que lo hizo. Yo pensé que había sido el No. tío que los. Ok. No, él Entonces dio la orden, no, pero no no fue, la tuvo. pero Él no dio la fue, orden. no fue de piedad. Fue así como que yo los voy a tirar nomás. Igual los tiró. Tal vez fue como ¿para aquí voy a bajar? Hay barro. O sea, no Y era buena como usaban persona. esas Me chalitas, enojo, qué pereza. y como usaban esas chalitas, y de repente había un caimán por ahí, no sé. Cara humana. Y el nuevo episodio de y Stranger él fue Things el que había lo salvó. salido. Entonces, no Claro, quería salir de la entonces casa. no quería seguir Había acá. Entonces, escuchado el episodio de mitos y leyendas colombianas. y podcast, no, el peor hombre caso.com. caimán, no Me aparece el hombre gusta. caimán con sus chistes malos. No, como que no. No, yo creo que mejor que no. Entonces, arroja a los niños al río y ellos sobreviven. Y
se quedan en la orilla del río. Y se acerca una loba que escucha los llantos. Loba en el armario ¡Au! tiene ganas de salir. ¡Au! Dios mío. ¿Qué hemos hecho? Por eso es que en las clases, en el colegio, en la escuela, los profesores dicen a los alumnos que se queden callados, porque imagínate todos los alumnos comentando cada cosa que el profesor Contando dice. cada cosa que el profesor dice. Sería más entretenido. La loba llega, ve a los dos niños. ¿Cómo se llamaba la loba? Yo encontré No dos tiene nombres. nombre. Yo ¿No tenía encontré nombre? dos nombres. Shakira. No, era Shakira. Espera. Taylor Swift. No, yo le encontré Luperca y otra fuente de información le pusieron nombre de Capitolina. Luperca o Capitolina, no sé. Loop es como el latín de lobo. Sí. Llegó Capitolina. Está la loba. La como les dio. Y esa es la imagen como clásica de Rómulo y Remo tomando leche de los pechos de la loba. Ellos, hay como estatuas de esto, ¿no es cierto? Sí, hay una estatua. Seguramente deben haber pasado hace harto tiempo con la loba y la loba los crió, ¿no es cierto? Como para que hayan creado una se estatua y todo transformaron en eso. lobo, Claro. y no pasó eso. El nombre del lobo. ¿Eso pasa cuando tomas leche de loba? Sí. No sé qué es la leche de lobo. La leche que producen las lobas. Ah, es literalmente eso. No, Yo te pensé que pregunto era el tú, si nombre tú para tomas alguna leche otra de loba, tú te conviertes en un hombre lobo. Ah, sí, Sí. científicamente comprobado. Sí, claro. En Colombia le dicen a cierta gente, uy, no sea tan lobo, o no, uy, no, quites esa ropa, tiene cara de lobo. No, ¿Y qué significa eso? no me acuerdo. Aquí en Brasil le llaman lobas a Pero las no, que mujeres sí. que le gustan Pero los lo hombres dicen. más, No, pero creo ¿Que que le es cuando gustan algo los, está que le gustan los hombres bien más, cursi. más viejos? más jóvenes. Ah, más Son jóvenes, mujeres a las lobas. Sí, son mujeres que están como entre los 40 y los 50 que le gustan los de 20. ¿Dónde queda este lugar? Digo yo, a quien no le gustan los de 20. Claro. Bueno, entonces ellos se quedaron así como 10 minutos con la loba. Con Shakira. Entonces, hasta que Pero llegó un posaron pastor para y las se los fotos y llevó. para poder hacer la Claro. escultura y todo. Pero es parte del mito, Sí. porque de alguna forma ella los salvó, Sí, bueno. pero no tiene nada. Entonces, cuando yo estaba investigando esto, me di cuenta que no tenía nada que ver con el tema y decidí que iba a buscar otra cosa, porque eso de ahí no nos sirve. Porque estuvieron, ¿cuánto? ¿Como 2 horas con la loba? 10 minutos. Mira, los relatos que yo leí y los profesores de historia que escuché contando esto, A los seminarios que asististe. decían como que el mito dice que estaban ahí, que la loba estaba con ellos, y llegó el pastor y se los llevó. De hecho, creo que no se llevó ni a la loba con ellos. No. La mató, seguramente. Pesado. Probablemente la mató. Pobre lobo. Así que no. Lobo. Y ahí A lo creció mejor, el a lo mejor los formato. encontró los niños y se fue y vio una loba por ahí y dijo, sí, vi una loba por ahí. Bueno, para no dejar a la gente con información a la mitad, solo para que sepan, después pasaron un par de cosas, ellos se reencuentran con el abuelo que estaba vivo y él les da un pedazo él descubre que son sus nietos y les da el pedazo de tierra que ellos quisieran para formar su propia ciudad y ellos van al río Tibre y en el lugar donde ellos habían sido arrojados y casi perdieron la vida, deciden fundar la ciudad de Roma. De Roma. Eso es lo que dice, por lo menos ese es el mito de cómo se fundó la ciudad. Y después uno mata al otro. No me acuerdo Sí, quién mata a y quién. Sí, una Rómulo cosa mata a así. Remus. Eso. Y de ahí Pero sale el pasó nombre de harto Roma. tiempo. No Sí. fue como al tiro. Sí. Fue bien al final de la vida de ellos dos. Claro, al final de la vida de uno de ellos. Yo tengo el caso de Oksana Malaya, que nació en noviembre de 1983 en Ucrania. Acuerdo con sus registros naturales o natales, era una niña normal en el momento en el que nació. Y ella era la hija de unos papás muy alcohólicos que pues no la cuidaban. Y más o menos cuando tenía 3 años es lo que se estima que en una noche ellos de la borrachera se quedaron dormidos y la dejaron por fuera de la casa. Y era una noche de invierno en Ucrania. Dicen que la niña, su instinto de
sobrevivencia, Supervivencia. Supervivencia. supervivencia, gracias, fue irse a acostar en la choza en la que mantenían a los perros y se acostó con ellos y ellos la aceptaron y le dieron calor y así fue que sobrevivió esa noche y de ahí en adelante empezó a vivir con los perros porque a los papás no les importaba a ella. Oh. ¿La dejaron afuera? Ujú. Entonces, cuando le hacen entrevistas, ella dice que ella no recuerda mucho sobre los padres, pero dice que ella sintió que la olvidaron por completo. Como que en la imagen en la cabeza de ellos, ella era otro perro ahora. Y que los papás peleaban mucho y cuando ella de vez en cuando veía a la mamá era porque ella se aparecía para golpearla y que les tiraban sobras de comida y carne cruda y eso era lo que ella comía. De lo que le tiraban a los perros, ella comía y pues los perros como ya la conocían la dejaban comer de lo que les tiraban. Entonces, poco a poco, imagínense una niña de 3 años que todavía, o sea, tenía un poquito, pues sabía hablar un poquito, pero todavía no tenía un buen speech, no tenía una manera de hablar concreta, Pobrecito. exacto. Entonces dice que ya poco a poco se fue olvidando de lo poco que sabía de hablar y empezó a adoptar el comportamiento de los que ahora ella veía como sus guardianes. Entonces corría usando las 4 extremidades, ladraba, dormía en el piso y comía y se aseaba como un perro. Y vivió así por más o menos 5 años, hasta que un vecino reportó que había visto un niño viviendo con los animales. Y ahí fue cuando la encontraron cuando ya tenía 8 años en 1991. ¿What? Wow. Sí, esto pasó súper. Y de ahí la transfirieron como a un orfanato, un refugio para niños con discapacidades mentales, que queda en un área rural porque ella vivía en una finca, allá donde la descuidaron, eso era una finca. Y en este momento ella trabaja ahí y ella cuida a los animales. Tuvo muchos años de terapia y la gente del orfanato, lo que sí fue de buenas es que esa gente, como que ellos tenían la mejor disposición de ayudarla como a recuperarse. Sí. Entonces le ayudaron a cambiar su comportamiento, aprendió a comunicarse coherentemente, lo cual es algo como muy extraño para niños ferales. Hay unos que simplemente pierden esto, pero bueno, ella como ya tenía una basecita de habla antes de que le pasara esto, entonces ella ahora cuando habla en su idioma se supone que es muy coherente, que se sabe expresar, aprendió a usar las manos para comer. Quedan como atrasados. Su Sí, capacidad ella- mental. Los que la capa- psicólogos que la evaluaron dijeron que ella quedó con la mente como de una niña de 6 años, aunque aprendió a hacer varias cosas. Es porque las capacidades cognitivas del ser humano se expresan y se desarrollan las bases y las uniones neuronales son en las primeras etapas de la vida. Sí, Entonces, por eso que tú tienes que... Tienes que aprender cosas en el momento estimular a los adecuado. niños pequeñitos. Porque si no aprendes ¿Cómo es la cosas palabra? cuando eres chico, ya no se puede. ¿Cómo es la palabra de que tú estimulas? Ujú. Estimular. Sí, Ujú. tú tienes que estimular al La niño para que su mente haga las conexiones neuronales y las haga Apropiadas. trabajar y las haga Mm. exactamente. Si Ujú. no, se atrofian. Sí, exacto. Entonces crecen. ella aprendió a hablar, pero nunca pudo aprender a leer o a escribir y aprendió a contar, pero nunca pudo aprender a sumar, cosas así. Ella llegó hasta cierto punto y de ahí quedó estancada. Pobrecito. Entonces, en algunos documentales se puede ver que ella, o sea, si tú la ves, ella empieza como a actuar como un perro a veces y cuando ladra no se ve como que estuviera actuando o que estuviera fingiendo, sino tú ves como un sonido agresivo que viene de un perro, pero lo está haciendo una mujer. O sea, esto es una cosa, es impresionante de verla, porque ya cuando la grabaron haciendo eso ya tenía como 14 años, entonces tú la ves Caramba. ya más grande, vestida como con un busito y chores y está en el piso, bebe agua como un perro, de repente se le moja el pie y lo levanta y lo sacude así, o sea, ella se Pero comporta oye, eso fue exactamente. por un documental de la BBC o de una compañía de televisión. Y Creo que fue dicen, National Geographic. algo así. National Geographic, ellos pagaron a esa familia por hacer eso y dicen que ella actuó esa parte. Porque hay un video que tú puedes encontrar en internet donde está con polera naranja, ¿no es cierto? Sí, ese es. Eso es como una recreación de lo que ella había pasado, pero no es que ella fuera así actualmente. Pero es ella también Oh, haciendo eso.
Pues yo lo que vi es que ella ahí mismo, no sé si era el mismo documental porque es que me vi varios, pero a ella le preguntan que qué la hace feliz y ella dice que lo que la hace feliz es poder sacar un tiempo en su vida para poder volver a actuar como un perro porque ella siente que esa es su naturaleza, como ella explica que a ella le enseñaron que no es socialmente aceptable que empiece a ladrar de un momento a otro, pero y ella dice también que le gusta mucho más estar con personas que con perros porque al mismo tiempo tiene mascotas. Entonces que ella controla sus instintos caninos, pero que a ella sí le gusta y que sobre todo cuando se pone como triste o se siente mal, se va al bosque y va y hace lo suyo. Hace lo suyo. O sea, Este perrito. sí. Y después la entrevistaron más o menos cuando tenía 30 años y se ve ya completamente diferente, ya se ve más fluida, dice que está tratando de encontrar a la mamá biológica porque de esa mujer ya no se sabe nada y explica que quiere mucho a los hermanos y a las sobrinas, o sea, ya habla de toda su familia y ha tenido novios, Mm. Oh. ha tenido Con, novios. con ¿Qué- mucho pelo. ¿Qué A ella le gustan los hombres con mucho pelo. posiciones sexuales a ella le gustarán? Ah, ya, no. Corta Ay, eso. Dios mío. No, no. Ah, María, por eso. No, no. Yo investigando temas de niños salvajes también encontré algo similar, no necesariamente con perros, pero también me sorprendió que ocurrió tan recientemente. En el 2007, en una región de Rusia, dos trabajadores de un hospital encontraron o notaron a lo que parecía ser un ser humano acompañando a unos lobos. Se dieron cuenta que era un niño y le dieron un nombre de Lioka. Fue como que el medio apodo que le pusieron. Después de que lo encontraron, lo rastrearon y se lo llevaron, no voy a decir coger porque ya aprendí mi lección, lo agarraron y le hicieron exámenes médicos donde se dieron cuenta que aunque tenía aproximadamente 10 años de edad, su estado mental era primario y aunque se encontraba sano, estaba como obviamente desnutrido, pero curiosamente le habían crecido las uñas como garras y sus dientes habían sido afilados. ¿Afilados? Sí, no encontré cómo, si fue algo natural. Obviamente no es natural porque los dientes no se afilan de un día para otro. Pero de pronto, quién sabe, en fin. Y lo peor del cuento fue que después de que después de que lo cogieron y lo bañaron y le cortaron las uñas y todo, Para que aprenda. en menos de 24. Oh my God, Armando. Qué para que bienvenida tan aprenda. horrible. ¿Cómo se Bueno, llamaba? el Lioka, le decían Lioka. Ah. Lyokha. Pero, en fin, después de que ya lo habían encontrado y lo trataron de rehabilitar, en menos de 24 horas este niño se escapó y nunca lo volvieron a ver. Ah, no fue rehabilitado. Para O sea, nada. todavía puede estar por ahí. Eso No le creo, gustó que lo pero... cogieran. Sí. Que no le gustó No, que lo pero- cogieron. No, así no. ¿Esto fue de Ucrania, dijiste? No, en Rusia. Ah, Rusia. Yo tengo a John Cebuña. O Cebuña. Salchichón. Yo. Salchichón. Salchichón Cebuña. John. Bueno, son nombres estos, ¿no es cierto? Como les ponen después, porque Sumia. sí, un ugandés, o sea, de Uganda, llamado Benedict, y a veces en algunos otros artículos se refiere como Millie, a lo mejor es su apellido, caminaba por su esposa por el borde de un bosque cuando vio un grupo de monos tumbili, como le llaman a los monos vervet. Los monos estaban protegiendo algo, así que Benedict los espantó y encontraron, según su esposa, era un demonio, del porte de un niño cubierto de pelo y agresivo. Benedict se dio cuenta que se trataba de un niño pequeño, así que se lo llevó a la casa y rápidamente atrajo la atención de la población, que pensaba que podía ser un demonio y querían matarlo. Al menos al comienzo. No podía Y hablar. ellos son los civilizados. Sí, ¿no? Sí, y ese era el pueblo civilizado. Claro, ese era el Los pueblo monos, humano. los monos entendieron que no necesitaban matarlo y ellos Claro, querían matarlo. los monos lo protegieron, los humanos Lo querían lo matar. querían matar. Muy bien. Bien. Me gusta. Winning. A todos. Humanos. Eso. Sí, win-win. Punto Exactamente. por la raza exactamente. humana. Punto para la raza Pero humana. bueno, Benedict también era humano y él lo protegió, sabía que él era humano. Él no podía hablar, pero usaba gestos para comunicarse. No estaba acostumbrado al agua, así que para darle un baño lo tenía que afirmar como entre 2 o 3 adultos.
a un niñito chico. Mm. Según se descubrió luego, cuando John tenía 3 años de edad, escapó de su casa luego de ver que su madre fue asesinada por su padre. Y tiempo después su padre fue encontrado colgado, posiblemente por un grupo armado, porque en ese tiempo había una guerra civil. Y de no haber escapado, era posible que John se hubiera tenido que formar parte de alguna milicia. Como ha visto en África que usan niños como Sí, con armas, Sí, claro. en varias es- partes. ese es un tema para otro episodio. Se estima que los monos vervet, que son súper abundantes al punto de ser considerados plagas en varios países del este de África, adoptaron a John entre los suyos, lo alimentaron y lo ayudaron a sobrevivir por lo menos por 8 meses, hasta que fue rescatado. Cuando fue rescatado estaba malnutrido y estaba lleno de gusanos planos, que son gusanos que se te crecen en la... ¿cómo se llama? En la Los guts. pipona. ¿En los intestinos? Sí, sí. Pero con el tiempo aprendió a hablar, siempre con deficiencia, como pasa en todos estos casos. Y aunque no se sabe más o menos su edad, se estima que ahora debe tener unos 30 años y vive en Londres con una familia que lo adoptó. Es el caso más similar a la leyenda de Tarzán que existe. Pero menos sexy. O sea, Menos- no era el rey de la jungla, ni andaba colgando, ni era musculoso. Pero ni final nada. feliz. ¿Y su six-pack? Sí, por lo menos tiene un final feliz. Sí. Tuvo un principio triste, pero al menos sobrevivió. Sí. Qué bien. Es el caso de John Salchichón. Sebunja. John Salchichón. John Salchichón. Es una parodia de muy antigua que era de un argentino que hacía doblajes de películas y había una que era de Adulto. John Salchichón, que era de John Rambo. John Salchichón. Sí. ¿Y está en YouTube? ¿Quién era el Rambo. bananero? Sí, sí, el bananero. En un lugar muy alejado vive un guerrero. ¡Tírame Anda a hacerte chino. Todo le chupa un tira chupa! Chino. Hola, Carla. Creo que yo me la he visto. ¿La viste? Puta, voy a tratar de hacer pronuncia en francés, y si hay alguien que sabe francés escuchándonos, puede saltarse mi pronuncia, porque lo voy a Bueno. pronunciar igual. Marie Angelique Memi Leblanc. Y ese fue el nombre que le pusieron después. La primera vez que la vieron cerca de una villa en que se llama Sogi o Songi en Francia. O Sonji. Songin en Francia. Esa villa queda en el distrito de Champagne. Champagne. Esto fue en septiembre de 1731. Y a pesar de ser un caso antiguo, es uno de los casos que tiene la mayor una cantidad muy grande de registros, incluso para ser del siglo XVIII. Apareció en el bosque cargando un pedazo de madera que usaba como si fuese un mazo, hacía los bambán de los picapiedras, Ujú. y buscando agua. Un habitante de la villa, asustado, le tiró al perro, pero ella le dio con la masa, obviamente, y el perro ¡Dale! dijo, ¡ataca! De ahí ella fue, agarró el palo y ¡pah! De ahí el perro. Se subió a un árbol y se durmió en el árbol. ¿Cómo se llaman las personas que vienen en villas? ¿Villanos? Villanos. Villarroeles. ¿Villarroeles? Villaneses. ¿Villaneses? No, en serio. ¿Cómo se llama la gente que serio? vive en villas? Villagers. Como que son villas. ¿Poblanos? ¿Campesinos? Campesinos. ¿Poblanos? ¿Campesinos? Ah, ¿pobladores? ¿Campesinos? Pobladores. Sí. Ya. Entonces, los pobladores de la villa, los villanos, Los villanos. contactaron inmediatamente al vizconde de Epinoy, que mandó capturar a esta joven. En ese tiempo ella tenía más o menos 19 años. Era una mujer ya adulta. Trataron de hacerla bajar del árbol con agua,
Entonces Con agua. con agua le tiraban agüita. ¡Bájate de ahí! Un perrito. Gato. Claro. Agarraron, porque ella estaba buscando agua, supuestamente, o me imagino, no sé cómo ellos sabían, si le preguntaron. Debe haber pasado un tiempo que ella estaba allá y ellos fueron y colocaron agua para que ella bajara del árbol. Pero ella fue más rápida que sus captores villanos. y bajó, tomó el agua y subió, claro, de los villanos. Después, como una segunda, como mudando la técnica, mandaron a una señora y otro niño con pez y con verduras para Con esos darle a candies. ella. Claro, para tratar de ganarse la confianza. Y los villanos se escondieron atrás de los árboles. Entonces, Típicos villanos. llegaron con la comida, ella parece que se debe haber sentido más cómoda, no sé, pero bajó. Y cuando ella estaba bajando del árbol para tomar las verduras y el pez, la señora y el niño salieron y aparecieron los villanos. Y la capturaron. Chan, chan, chan. La capturaron finalmente y se la llevaron al vizconde para que pudiera saber qué iban a hacer con ella. Pensaron que era de piel negra porque estaba muy sucia y con una especie de tinta en la piel. Era común de que cuando las personas fueran a ser vendidas como esclavos y los niños eran blancos, los pintaran con tinta negra para que fuera más fácil el comercio. Para poder hacerlos venderlos. pasar por negros. Los hacían pasar por personas negras. Y el que lo Para compraba poder venderla. se bañaban y quedaban blancos. Claro. Y era tu esclavo blanco que te engañaron. Había que pintarlo negro todos los días. Ay, Armando. Claro, porque si no tus Armando, vecinos van a ver, oye, pero Armando. mira ese que inapropiado. Porque, Claro. No el hecho de que tenga un esclavo, pero que el Exactamente. esclavo sea. Ajá. Oh, Dios mío. Bueno, En En ese peor tiempo. caso no apoya El siglo a la XIX. esclavitud. no, me imagino Peor como en ese caso, tiempo no hubiera está sido. asociado con ningún grupo de esclavos o de gente que venda esclavos. Valga la aclaración. Por favor. Tal No, vez, eso está mal por muchos niveles porque según dicen, pensaban que la gente de raza negra era como otra especie, así como otro tipo de animal. Entonces de ella Sí, tener en un ese esclavo tiempo sí. blanco es como peor todavía. Bueno, los esclavos Y- eran en esa de época. donde había, Sí, no, donde había y gente. de hecho sí habían esclavos blancos y eso da para un episodio y también habían esclavistas negros. Ujú. Sí, Eso también. es interesante también entenderlo. Procede. Continúa. Tal vez ella tenía, yo leí en dos lugares edades distintas. Entonces voy a decir las dos por si acaso. En un lugar yo leí que ella tenía 19, cerca de los 19 cuando la capturaron, y en otro lugar leí que tenía cerca de 10. Entre 10 y Son como las dos 19. edades. Las Entre dos 10 y edades. 20. Solo una décima. Estamos hablando del siglo XVIII. O sea, Adulta en Yo- ese tiempo. yo Totalmente creo, adulta. Anciana casi. yo creo que ella estaba más cerca de los 19 y ya van a entender por qué. Porque creo que si tuviera 10 pasó muy poco tiempo en la selva. Ah, Yo creo que ¿Y dice Bueno, que esto fue en entonces- Francia? y aparte porque tenía modificaciones en el cuerpo que parecen que no se iban a demorar así 2-3 años en aparecer. Entonces Los- pensaron que era una los- esclava, que lo habían hecho pasar por esclava o algo así. Por eso estaba No, teñida no, negro. No, yo solo estoy diciendo que ella estaba muy sucia Ah, y que eran rastros de tinta, de una supuesta tinta y suciedad, o sea, por estar con las uñas largas y Claro. sin bañarse por años. pelos en la axila. Ella tenía los dedos más ¡La largos. chucha! Ella tenía los dedos más largos, especialmente los pulgares, What? porque los dedos de ella se adaptaron y crecieron un poco. ¿Por qué? Porque ella se subía a los árboles y usaba las manos para cavar y sacar raíces para comer. También dicen que era como lo de porque los pulgares de los monos también son un poquito más largos que los... ¿Qué estás haciendo con De tus nuevo dedos, nos Malca? estamos mirando las manos. Estábamos todos mirando las manos. Y ella también se balanceaba entre los ¡Stop! árboles, se subía mucho a los árboles y todo, entonces... O más exitosa.
Entonces sus manos se adaptaron a eso. Por eso yo creo que ella pasó mucho tiempo en ámbito natural para que sus manos se adaptaran de esa forma. La comida cocinada le hacía mal a ella, porque no estaba acostumbrada a comer cosas crudas. Entonces cuando le daban comida hecha, como estofado y cosas así, ella se enfermaba de la guata inmediatamente. Oye, le De quiero, hecho, le quiero mandar un saludo a Ignacio Tella. Tú dices, ¿qué diablos tiene que ver? Que casi se murió Gracias el otro por el día. estofado. Sí, porque le sacaron el apendicitis. El apéndice dicen que era un órgano que teníamos antes para que nos ayudaba a poder consumir carne cruda. ¿En Ujú. serio? Sí, Más así encima. que un saludo a Nacho que sobrevivió. Que Su sobrevivió devolución. a su Su devolución devolución. salvaje. Se Que no mejoró. funcionó. Bueno, cuando ella creció, durante su parte adulta, porque después a ella la tomaron y la llevaron, se quedó con el vizconde hasta que el vizconde murió, y después de que murió se la llevaron a vivir a como un reformatorio. Ella fue un tiempo monja incluso, y después terminó viviendo con una señora de mucho dinero al final de la vida de ella. Y cuando ella era adulta se encontró con dos personas para contar la historia de ella o sea, conforme a lo que ella se acordaba de que le había pasado. Después de que ella había aprendido a hablar y a... Sí, sí. Eso fue lo otro interesante que yo dije cuando la Malca estaba presentando su caso. Ella ya tenía, cuando ella se perdió, ella tenía, cuando la raptaron, tenía una cosa así como 6 años. Entonces su cabeza ya estaba trabajando lenguaje. Solamente que con el tiempo que pasó en la selva, que deben haber sido unos 10 años, se le olvidó todo. Entonces cuando ella fue a reaprender, pudo aprender el francés bien. Y esto era porque ellos creían que ella tenía porque no era francés lo que ella sabía. Ella no sabe de dónde viene, no se acuerda. Oh, ok. Eh, pero aprendió francés bien y puede leer, escribir, podía leer, escribir y hablar perfectamente. Se encontró entonces con dos personas para contar su historia, y esas dos personas fueron las que escribieron lo que le había pasado a ella. Una de ellas era Madame Hecket y el otro era el señor James Brunet. Aproximadamente tenía, como dije, unos 6, 7 años cuando se la llevaron de su tierra natal, que no sabía dónde era, que fue sacada de allá y se la llevaron a un país que era más cálido. Entonces, probablemente ella era de la parte más nórdica y se la llevaron a un país más caliente. Porque ella decía que era un país más caluroso. Y ahí trataron de venderla como esclava. Y por eso era que tenía la pintura. Ahora, Ok. es como complicado que la pintura haya estado tanto tiempo, entonces yo creo que era más suciedad, o ella se acordaba que la habían pintado, una cosa así. Ella realmente tenía una compañera de viaje que era una niña de raza negra. Y algo pasa en el bote cuando está siendo transportada y las abandonan a las dos. Y la tripulación se arranca en un bote salvavidas y las dejan con el barco que se estaba hundiendo. Algún accidente pasó. Ok. Ellas pudieron salvarse porque nadaron hasta la orilla y se quedaron juntas por varios años hasta que se pelearon en algún momento y se separaron. Y después de que se separaron, la encontraron a ella, pasó este episodio de que la encontraron cerca del pueblo. Dicen que la otra persona que estaba con ella no la encontraron nunca, pero dicen haberla visto varias veces en el billar, cerca de donde la encontraron a ella. Vivió hasta los 63 y murió en París en 1775. Wow. ¿Quién Yo falta? quiero discutir. No, mentira, no quiero. No, de querer sí, pero ok, no, never mind. Discutamos. Marcos Rodríguez Pontoja. Ok, no, buscando lugar temas salvaje. de niños salvajes. Me encontré con un ejemplo bien chévere que quería compartir con ustedes. Y el individuo de esta historia es nada más y nada menos que Marcos Rodríguez Pantoja, discúlpeme. Este fue un Más hombre conocido que... como el hombre caimán.
No, Ah, no. Más conocido como el hombre lobo. Pero este fue un hombre que nació en 1946 en Andalucía, en España. Y al principio, cuando en su niñez, su madre falleció y su padre terminó casándose con otra mujer. Después de varias cosas, se mudaron como al pueblo, al campo, y como para el matrimonio, discúlpeme, antes de mudarse, Marcos tenía dos hermanos. Entonces, por lo que entendí, suena que como que el papá se casó con esta señora como que no quería a niños, o de pronto era una situación económica donde no era factible criar o tener otra boca que tener que alimentar. Pero los hermanos mayores de Marcos terminaron con unos primos del papá, pero el padre, su nueva esposa y él terminaron en el campo hasta que él tenía 7 años. En 1953, la situación se volvió tan mala para ellos, para los tres, que el papá terminó vendiendo a su propio hijo a un viejo loco que vivía cerca de ellos. Y este man no lo trataba muy bien, por decirlo así. El pobre Marcos no solo sufrió con la esposa del papá, y el papá también le daba muendas, no lo trataba muy bien, pero este viejo loco que terminó comprándolo le daba de comer carne cruda, y de un día para otro desapareció por completo, dejándolo a él solo, 100% solo. Y Mm. al principio Marcos terminó viviendo como en una chocita, pero se sintió más cómodo o más seguro en una cueva que él había encontrado. Ese fue su hogar. Comenzó a cazar su propia comida, y a lo del cuento del Christopher con la niña, ¿cómo se llamaba? Managetua. Mary Mary. También Angelique, tenía, Mimble también LeBlanc. tenía un palo, y así cazaba. Ah, Cazaba animales a palo limpio, y ¡boom! usaban Ah, herramientas. sí, hasta que un día le aparecieron lobos. Y él comenzó a compartir su carne, o sea, lo que él cazaba, comenzó a compartirlo con los lobos, y poco a poco ellos se sintieron cómodos con él, y lo agregaron a su grupo, hasta que 12 años después, un guardia civil lo encontró, y lo encontró como no, sucio, con cicatrices por todo lado, y con cueros de venado por encima para mantenerse Ajá. calentito. Y, y así fue el estado en el que lo encontraron, y se lo llevaron a rehabilitarlo a la sociedad. Rehabilitarlo, entre comillas, porque él estaba siendo exitoso en la forma en que Sí, vivía. es muy cierto. Lo llevaron a Madrid, a, a un orfanato, donde ¿saben? Le corrigieron. Él tenía como nivel de escoliosis en su columna vertebral, Ajá. por lo que está acostumbrado a estar así como medio Como agachado. agachado, sí. Sí. Y eventualmente aprendió español, o recordó español, porque él ya sabía la lengua, ya tenía esa información, pero al regresar al mundo de los humanos, no, le tomó trabajo, pero logró recordar el uso de las Reacondicionarse. palabras, precisamente. Ah, Y algo que después de que él comenzó a hablar más coherentemente, dijo que él regresaría. Si tuviera la oportunidad, él regresaría, porque en su opinión fue una vida más fácil, fue más sencilla y more fulfilling, más grata, ah, una vida más grata. tiene sentido. Y pues sí, el man, ¿sabes? Creció, creo que vivió hasta los 68 años, en fin. Es un cuento tan popular que creo que incluso están saliendo, no sé si actualmente sacaron una película, pero hay una película, creo que se llama El Niño de los Lobos o algo así, mm, donde hablan y demuestran pues las etapas de cómo él llegó a estar donde estuvo, y cómo se encontró con el grupo de lobos, etcétera. Se veía, por el póster que vi, se veía como reciente, no fue película antigua, pero súper. Haber vivido 12 sí. años de Parece esa que forma. los que logran vivir, sobrevivir y vivir bien
son los niños que han crecido un poco, o sea, no son tan chicos. Claro. Porque si no quedan con problemas mentales y no se logran rehabilitar. Muy cierto. Pero bueno, sí, como que viven poco, aunque eso fue, ¿qué año fue eso? Más o menos. 1950 y pico. 50 y pico, o sea, 60 años era un adulto ya. Nadie vivía más que eso. Hey, Armando aquí. Te cuento que tenemos una tienda donde se pueden comprar tazas, poleras y botones con los diseños de Felipe Choque para peor caso. Se gana una pequeña comisión por cada ítem y cada centavo ayuda para pagar los gastos relacionados con la producción del podcast. Así que si quieres apoyarnos y además tener una de estas reliquias exclusivas, entra en peorcaso.com y haz clic en tienda. Muchas gracias. Quisiera ordenar una taza, pero me gustaría que me la manden con café. Ahora, ya. ¿Ya lo dejamos hasta acá entonces? Entonces, Me parece. Bueno, muchas gracias por escuchar. Espero que les haya gustado este episodio. Fue diferente a otros episodios, fue más relajado, más freestyle. Y la cuestión es aprender juntos, entretenernos y pensar también de repente. Antes de que nos vayamos, y sí, necesitamos sus comentarios. Pero antes, tenemos que dar las gracias. Por ahí le voy a dar las gracias a la gente que nos ha seguido, que nos escucha y que se ha dado el tiempo de ir a darnos like a la página de Facebook o dejarnos algún comentario en Apple Podcast o en Podbean o en Facebook. Muchas gracias. nos ayudan, realmente no tengo como, o sea, realmente nos ayuda mucho cuando nos clasifican, nos colocan las 5 estrellitas en donde sea, o tanto en Facebook como en Podbean o en Apple Podcast. De verdad, porque la idea eso de es ahí que nos ayuda mucho. si a ti te gusta este podcast, quieres también que otras personas que también les podría interesar sepan de él. Compartes. Eso. Lo dejamos hasta acá entonces. Muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Chao. Hasta luego, guys. Adiós. Se me cuidan.